Bienvenidos todos. Vamos a continuar la lección en la página número 10, en donde dice dinámica de poder. Aquí lo importante que quiero que entendamos, recuerden que estamos viendo el poder, las diferentes formas de poder, las teorías que explican el poder, hablando del poder político. Tenemos que saber también cómo medir el poder político. Entonces, la parte esencial de lo que va a ser la lección de hoy es que aprendamos a medir el poder político y también de qué manera va a fluir el poder político dentro de la sociedad. Bueno, comenzamos. Poder y organización. La posesión de diversas magnitudes de poder por parte de los distintos grupos sociales no tiene sentido si no se considera la dimensión de su ejercicio, aplicación del poder. El poder se mide fundamentalmente por la capacidad de ejercerlo. Se tiene poder en la medida en que se ejerce. Está en letras negritas e incluso con comillas para que podamos entenderlo mejor. Y al final dicen, tal ejercicio se constata por sus efectos objetivos en la organización social. La mecánica del ejercicio del poder es lo que consideramos como el aspecto dinámico del mismo. Bueno, con palabras simples y sencillas. Primero vamos a hacer una analogía de medición. Si nosotros, quiero que piensen en esto, si ustedes quisieran medir lo que es peso, generalmente nosotros la unidad de medida que vamos a utilizar son kilos o pueden ser gramos. De hecho, cuando se va, por ejemplo, a una tortillería, se pide, deme 1 kilo de tortillas y estamos midiendo el peso en lo que es la unidad de kilogramos. Ahora, si lo que vamos a medir es volumen, nosotros utilizamos la medida que serían litros. Es decir, se va por 1 litro de leche, por 20 litros de agua, si estamos hablando de un garrafón, o 19 litros de agua, algunos garrafones. Si estamos hablando de un refresco, nos dicen de 600 mililitros, de 500 mililitros, de 1 litro. Es decir, vamos teniendo una percepción de cantidad de distancia a recorrer. Podrían ser kilómetros. Cuando hablamos de que hay carreras, dicen carrera de 5 kilómetros. Entonces ya tienes una noción de dónde a dónde y si tu cuerpo está preparado para resistir una carrera de 5 kilómetros o una maratón de 42 kilómetros. Obviamente implica que una carrera de 5 kilómetros es mucho más sencilla, es más corto el tramo y pensar en 42 kilómetros pues tiene que ser una persona que esté preparado como deportista de alto rendimiento para poder alcanzar a terminar una carrera de este tipo. Entonces, las medidas, en este caso, de peso, de volumen, de distancia, nosotros las tenemos identificadas desde pequeños que nos enseñan en la primaria, nos hablan, repito, de kilómetros, metros, kilogramos, gramos, litros, mililitros. Y con eso nos da una percepción de cuánto es las diferentes cosas que debemos de medir o distancias que debemos de medir. Bueno, parto de esto para que entendamos que el poder político, hablamos de que poder es la capacidad de influir en los demás, también debe ser medido, porque si yo les hago la pregunta, ¿quién creen que tenga más poder? ¿El presidente de la República o el presidente municipal de Sinacantán? Todos por lógica dirían el presidente de la República. Perfecto, es la respuesta correcta. Pero ¿cómo lo vamos a medir? Porque es la percepción que tenemos. Pero tiene que haber una forma de medirlo, tiene que haber una medición, tiene que haber una unidad de medida para poder afirmar a ciencia cierta que efectivamente el presidente de la República tiene más poder político que el presidente municipal de Sinacantán. Bueno, ¿cuál va a ser la unidad de medida? Como viene aquí en letras negritas, se tiene poder en la medida en que se ejerce, o en otras palabras, se tiene poder en la medida en que te obedecen. Por lo tanto, si te obedecen 10 personas, tienes poder político sobre 10 personas. Pero si te obedecen 120 millones de personas, tienes mucho más poder político porque son más los que te van a obedecer a ti. Una presidencia municipal, como vamos a pensar, municipio de Tapachula, que está rondando entre los 350,000 habitantes promedio, pues obviamente ahí tendríamos una unidad de medida. Pero si pensamos en un gobierno como el estado de Chiapas, que está entre los 5 y 6 millones de habitantes, podemos, por supuesto, afirmar que tiene más poder político el gobernante, en este caso el gobernador del estado de Chiapas, que un presidente municipal de un municipio como Tapachula, que aunque sea de los más grandes, pues obviamente el estado de Chiapas tiene más gente. Entonces, la unidad de medida precisamente va a ser esa, la cantidad de gente que te obedece a las decisiones que tú estás tomando como gobernante. Entonces ahí está la clave.
La unidad de medida que va a tener el poder político es precisamente, se tiene en la medida que se ejerce, en la medida que te obedecen. Esta es una pregunta que ustedes quiero que se la aprendan perfectamente, porque es algo que a veces no analizamos, cómo medir el poder político. Si analizáramos quién es el gobernante que tiene más poder político en el mundo, pues quizá podría Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no solo porque lo van a obedecer las personas que habitan en su país, sino porque el poder político norteamericano trasciende, sobre todo desde el punto de vista económico y militar, hacia otras partes del mundo, prácticamente todo el mundo. Entonces, derivado de eso, podríamos decir que él es el que tiene más poder político a nivel mundial. Y así iríamos viendo o analizando cada caso. Ahora, aquí hay una parte que quiero ejemplificar, porque nos podemos confundir. El hecho que tengas un cargo, el hecho que tengas incluso un puesto de elección popular, uno pensaría que te hace en automático tener poder político. Pero vamos a ver que se han presentado casos en que aunque se tenga el cargo y se haya ganado el cargo de manera democrática y de manera limpia, puedes llegar a perder el poder político al grado de que ya no te hagan caso. Y voy a poner como ejemplo lo que le pasó a un exgobernador de Michoacán, su nombre es Fausto Vallejo, que tuvo una problemática social muy fuerte en su estado. Él ganó las elecciones, es decir, ganó de manera limpia, democrática, lo que fueron sus elecciones para ser gobernador de Michoacán, pero en su mandato él tiene dos problemas, ¿no? El primero es un tema de salud, que es decir, él le dan a saber que tiene cáncer, desafortunadamente, y obviamente ustedes saben que una persona que se enferme de cáncer, pues generalmente sus actividades bajan, pues por el tipo de tratamiento que se lleva también debilita el sistema inmunológico, el sistema de salud. Entonces, pues esto afecta, por supuesto, a la persona. Pero dentro de la sociedad le estalló un problema muy fuerte. Seguramente ustedes escucharon hablar de las autodefensas. En Michoacán se estaba dando un fenómeno que, bueno, en diferentes partes del país también se da, en donde el crimen organizado secuestraba a personas, mataba a otras, y llegó un momento en donde el hartazgo social fue muy grande y en un club de caza, es decir, gente que se dedicaba al tema de la cacería, en una reunión, así la relatan, sobre todo uno de los principales, o quizá el líder de las autodefensas en su momento, un señor de apellido Mireles, relata de que cuando estaban en ese club de caza, se empiezan a preguntar entre ellos si ya les había sucedido algo como secuestros, asesinatos a alguien de su familia, y pues desafortunadamente todos coincidían en que ya efectivamente algún miembro de la familia de cada uno de ellos había sufrido de la violencia, de la delincuencia, secuestros, etc. Entonces, fastidiados, ellos decidieron lo siguiente, decían, bueno, tú eres bueno en la cacería, disparando para matar algún animal en lo que es la caza, pues ¿por qué no hacemos uso de esa puntería que se tiene ahora, pero para ir contra los criminales, que de cierta manera los tenían identificados? Es decir, los criminales en las diferentes comunidades son identificados, generalmente porque tampoco es que sean invisibles, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se les protege, pues sea por parte de la misma población, a veces por parte de las mismas autoridades, pero se sabe quiénes son los que están en los malos pasos. Entonces, lo que ellos decidieron en ese momento es armar un grupo de personas que se iban a ir ahora a la casa, pero de los criminales, o sea, ya fastidiados, y sobre todo que veían que el gobierno local, es decir, el gobierno de Michoacán, no estaba haciendo mucho, prácticamente nada. Entonces, salen a las calles a buscar a los criminales y los empiezan a cazar. Y pues se les da el nombre de autodefensas. Autodefensas porque obviamente estaban defendiendo el problema social, el problema de seguridad que estaban viviendo sus familiares y ellos mismos. Aquí el tema que tenemos que analizar es el siguiente. Había un gobernador, existía un presidente de la República, en ese momento era el presidente Enrique Peña Nieto, habían presidentes municipales, pero la realidad es que quien estaba mandando en el estado de Michoacán era el crimen organizado. Ahí, digamos, el cártel principal era el de los caballeros templarios.
estas personas van municipio por municipio, pues combatiendo al crimen organizado, y como si fuera una guerra en sí, iban tomando diferentes municipios, al grado de las situaciones más aberrantes que se mostraron de este combate entre las autodefensas y el crimen organizado, es que en algún momento llegaron a tomar una presidencia municipal que estaba repeliendo el ataque, pero desafortunadamente los que pertenecían al crimen organizado eran los mismos policías municipales. Es decir, el crimen organizado ya mandaba sobre la policía municipal y obviamente pues, las mismas autoridades de ahí. Entonces, en los medios de comunicación incluso pasaron algunas escenas de la balacera que se dio entre las autodefensas y ellos, y que al final logran tomar las autodefensas. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde está la policía estatal? ¿Dónde están las autoridades estatales? Es decir, se estaban convirtiendo en un cero a la izquierda al que nadie les hacía caso. Seguía habiendo gobernador, porque el gobernador no había sido destituido, pero la violencia era tal entre ya las autodefensas y el crimen organizado que la federación tenía que hacer algo. Y pensemos, al final de cuentas lo que estaban haciendo las autodefensas pues era ilegal, porque estaban utilizando armas para matar. Si ustedes quieren crimen organizado, pero al final de cuentas recuerden que en este país a todas las personas se les tiene que llevar, para que puedas decir que es culpable, se les tiene que llevar a juicio, comprobar efectivamente que son culpables, y obviamente no los vas a estar matando. En dado caso tendrá que ser una pena privativa de la libertad. Entonces, lo que se estaban haciendo las autodefensas, pues obviamente era un delito. Sin embargo, ¿cómo le ibas a decir al mundo? Porque estos temas son de seguridad y eran temas internacionales. ¿Cómo le ibas a decir al mundo que ahora el gobierno federal iba a llegar a reprender, en este caso, a las autodefensas, en lugar de poner orden con el crimen organizado? Se iba a ver muy mal. Lo que terminó por decidir el gobierno federal fue lo siguiente: intervenir en Michoacán. De entrada mandó un comisionado, obviamente mandado desde la federación, para que se hiciera cargo de la situación política y de seguridad en el estado de Michoacán. Había un gobernador y obviamente no podía ser destituido porque fue electo por el pueblo. Sin embargo, había una ausencia de la autoridad de este gobernador y tuvieron que mandar a una figura, en este caso con un cargo federal, para que hiciera las veces prácticamente de lo que el gobernador no estaba haciendo. Y a las autodefensas, para no considerarlas ilegales como lo estaban haciendo en ese momento, se les reclutó como milicia dentro de lo que es el ejército mexicano, y así pues darle una figura jurídica, en este caso dentro del ramo militar, para que ellos pudieran portar las armas que tenían y obviamente pudieran combatir a lo que era el crimen organizado. Y bueno, después siguieron los combates, se fue debilitando poco a poco lo que fue el crimen organizado en Michoacán. No significa que desapareció. Capturaron al principal líder de los caballeros templarios, una persona que tenía, si no me equivoco, como apodo La Tuta. Y bueno, continuó este tema, pero no quiero que perdamos de vista algo que ya mencioné. Había un gobernador, tenía el cargo de gobernador, y uno pensaría que un gobernador manda y tiene poder político en su estado. Pues este señor llegó un momento en donde, por el tema de su enfermedad, más el tema social que se estaba dando, se convirtió precisamente en una persona que ya carecía de ese poder político. Y no lo estaban obedeciendo prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque las autodefensas habían tomado la justicia por su propia mano, en el entendido de que veían que el Estado no reaccionaba. El crimen organizado de por sí no estaba obedeciendo. Es más, había infiltrado presidencias municipales en donde el crimen organizado ya mandaba. La gente del gabinete, pues sí, tenían que hacerle caso al gobernador, pero eran inoperantes. Al grado que el presidente de la República tuvo que mandar a alguien a que hiciera las veces prácticamente de lo que debería estar haciendo un gobernador. De tal suerte que cuando habían eventos de entregas de recursos, etcétera, estaba el gobernador y al lado estaba el comisionado federal que habían enviado. El gobernador pues se convertía nada más como en una figura que acompañaba a la persona al comisionado que había mandado el presidente, porque quien ya todos ubicaban con el verdadero poder político en Michoacán era este comisionado, no era el gobernador constitucional. ¿A qué voy con esto? Yo les dije, ¿cómo se mide el poder político? En la medida que te obedecen, y sobre todo, ¿cuántos te obedecen? Este señor tenía el cargo de gobernador, pero desafortunadamente para él y para su equipo de trabajo ya no eran obedecidos. Desafortunadamente habían perdido ese poder político por diferentes factores, repito, un tema de salud, pero también el tema interno que se ve en Michoacán, al grado que tuvieron que mandar a alguien más desde la federación para poder tratar de poner orden ahí. Entonces,
Que tengas un cargo político no en automático te genera el que tengas el poder político. Tienes que saber ejercer ese poder político para que te puedan obedecer. Entonces, repito, la pregunta clave es ¿cómo se mide el poder político? En la medida que te obedecen. Y la clave es ¿cuántos te obedecen? Bueno, pasamos ahora a la página 11. La parte superior dice relación mando-obediencia. La existencia de la relación mando-obediencia explica las regularidades normativas que presenta el orden social. De allí que no toda manifestación de voluntad expresada a través de una orden constituye una forma de mando, sino solo la derivada de una regulación normativa que concede a la gente la capacidad de emitir dicha orden y vincula al destinatario para el cumplimiento de la misma. ¿Cómo entender esto? Cuando vimos las diferentes formas de poder, había una que se llamaba el mando, si ustedes lo recuerdan. Y el mando estaba sustentado en la normatividad, en el derecho. Por lo tanto, para que se pueda dar la relación mando-obediencia, tiene que haber algo indispensable, sin la cual no puede existir la relación mando-obediencia, que es el derecho, una norma. Si no estuviera esa norma, estaríamos en presencia quizá de la ley del más fuerte, que sería el poderío, o el influyentismo, ¿no? la influencia, o la autoridad en la parte más baja, que se sustentaba en un tema más de ser ejemplar, de moralidad. Bueno, la relación mando-obediencia es importante que la entendamos porque está sustentada en el derecho. Por lo tanto, para que estemos en presencia de relación mando-obediencia, tiene que haber artículos, leyes, normatividad que regule precisamente el que una persona pueda dar las órdenes y el otro pueda obedecer, pero sustentado en el derecho, sustentado en la legalidad. ¿Por qué se menciona esto acá? Porque vamos a ver precisamente en el siguiente punto que el poder político que se da en una sociedad, por excelencia es aquel que se va a vivir a través del Estado. Pero el Estado, para que pueda ejercer ese poder político, tiene que estar sustentado en la ley, en un Estado de derecho, que nosotros decimos, precisamente en un principio de legalidad, que sin las leyes no podías estar ejerciendo el poder, porque de lo contrario, pues estaríamos en presencia de autoritarismo, precisamente, ¿no? Entonces, repito, el derecho es pieza fundamental para que se pueda dar la relación de mando-obediencia. Alguien que mande y alguien que obedece. Se da, por supuesto, y estoy hablando del tema político, pero se puede dar una relación obrero-patronal. Es decir, el obrero va a obedecer las órdenes que dé el patrón basado en un contrato, y ese contrato debe estar vinculado y basado en los artículos de la Ley Federal del Trabajo, y por supuesto que se deriva del 123 constitucional. Es decir, el trabajador, el obrero, va a obedecer al patrón, pero sustentado en la ley, sustentado en el derecho. No le van a exigir al trabajador cosas que no estén en el contrato, o, aunque estén en el contrato, que violenten la normatividad laboral de nuestro país. Por eso, repito, la relación mando-obediencia la debemos entender muy bien porque es la que se sustenta en el derecho. Ahora, viene el siguiente punto para que le demos mayor enfoque a esto. Poder y derecho. El ejercicio institucionalizado del poder en el seno de la organización social, que se desenvuelve a través del proceso de mando y obediencia, se organiza mediante la elaboración y el correspondiente acatamiento de un conjunto de normas a las que atribuimos el calificativo de las normas jurídicas, es decir, el derecho. Consecuentemente, el derecho constituye el instrumento a través del cual el poder se organiza y se expresa cotidianamente en una colectividad. Todo poder político tiende a formalizarse en expresiones jurídicas, a través de las cuales se asegura su permanencia y su efectividad. ¿Cómo entender esto de forma simple? Poder y derecho. Dijimos que el poder es la capacidad de influir en las decisiones de otros. Derecho ya sobra definirlo, ustedes están en esta carrera precisamente. ¿Cómo vincular uno y otro? Voy a hacer una comparación, una analogía. Si nosotros pensamos en electricidad, pensamos en cables de luz, en donde va a fluir precisamente la electricidad. Sin embargo, los cables por dentro tienen un recubrimiento de cobre y después viene lo que es el hule, ¿no? Entonces nosotros sabemos, nos han enseñado que para que la energía eléctrica fluya lo más rápido posible de un lado a otro, se necesita precisamente de estos conductos de cobre. Por lo tanto, para que fluya y fluya rápido, lo más rápido posible la luz, se requiere de cobre. Bueno, quiero que entendamos esta comparación de la siguiente forma. Lo que es el cobre a la energía eléctrica o a la luz va a ser precisamente el derecho al poder. Para que pueda fluir
el poder político y pueda llegar del gobernante al gobernado, pues tiene que haber un conducto, y el conducto es precisamente el derecho. Se tiene que hacer tal cosa, vamos a pensar, se tiene que realizar una carretera en Yucatán, se tiene que realizar una carretera en Tijuana, se tiene que colocar un puente en alguna comunidad de Veracruz. Bueno, se tiene que hacer, perfecto. ¿Cómo se da la orden? ¿Por dónde fluye la orden? Tiene que fluir precisamente este poder político que va a tener en este caso el titular del Ejecutivo. Tiene que haber mecanismos para que alguien, y de alguna forma sustentada, tenga el dinero y pueda construir el puente, la carretera. Entonces, el presidente de la República tiene la capacidad de nombrar a su secretario de Comunicaciones y Transportes, sustentado precisamente en el artículo 89 de la Constitución, donde aparecen todas las prerrogativas del presidente. El secretario de Comunicaciones y Transportes, al ser un secretario, tiene, dentro de la ley de la Organización de la Administración Pública, ley orgánica de la Administración Pública, tiene una serie de acciones que puede realizar. En este caso, por ser de Comunicaciones y Transportes, ver toda la política pública de Comunicaciones y Transportes. Necesita recursos, perfecto. Hay un procedimiento para adquirir los recursos que solicita Hacienda al Congreso, el Congreso lo aprueba y obviamente año con año les llegará el recurso ahí. Estamos hablando de que todo está sustentado en leyes. Una vez que llegue el recurso tiene que haber una ley de licitaciones en las cuales el secretario de Comunicaciones y Transportes invitará a las diferentes constructoras para que puedan elaborar los puentes o las carreteras. Ese procedimiento se realiza de forma legal, en donde se revisa quién tiene la mejor opción, tanto económica como en cuanto a materiales y tiempos para construir los puentes y las carreteras. Y una vez que sale victorioso alguien en la licitación, se le da el otorgamiento de la obra para que en el tiempo que estipuló precisamente que iba a realizar o que podía realizar esa obra, se lleve a cabo ahora, pagando obviamente trabajadores, en donde se tendrán que pagar seguro social y las diferentes prestaciones que se le deben pagar a los trabajadores de la construcción, para que se pueda tener por fin una carretera o un puente en diferentes partes del país. Entonces, estamos viendo que las leyes, el derecho, es precisamente por donde va fluyendo el poder político, que podríamos pensar desde la cabeza, que es el presidente de la República, hasta la constructora y obviamente los ingenieros y los albañiles que están trabajando en la construcción de los puentes y la construcción de las carreteras. Entonces, así como la energía eléctrica fluye sobre los canales o los ductos o los cables de cobre, y es donde puede fluir de mejor manera para llegar a esta energía eléctrica a las casas, a los negocios, etcétera, a los postes de luz. Bueno, para que el poder político pueda fluir y pueda llegar a los gobernados desde los gobernantes, pues obviamente tiene que tener un conducto, y ese conducto es el derecho, esas leyes, las normas. Por eso hablamos de lo que es el Estado de Derecho, y muchas veces el Estado de Derecho lo pueden ver como si fuera una telaraña, un entramado en donde va a fluir a través de todas esas telarañas que son las leyes, precisamente el poder político que sale de los diferentes agentes que lo tienen en el país para que pueda llegar en beneficio de los gobernados. Entonces, repito, el mejor conducto o el conducto idóneo para que pueda fluir el poder político en una comunidad, en un país, es precisamente el derecho, las leyes, la normatividad. Bueno, entonces, como dice en la parte final, consecuentemente el derecho constituye el instrumento a través del cual el poder se organiza y se expresa cotidianamente en la colectividad. Es decir, si no tuviéramos el derecho, el poder político no se podría echar a andar, no se podría desenvolver. Es como decir, se puede generar la energía eléctrica, pero no tengo los cables por donde pueda hacerla llegar a una casa. Entonces esa casa va a quedar sin luz, aunque se esté generando en una presa hidroeléctrica, la energía eléctrica. Entonces, aquí repito, necesita forzosamente el gobernante del derecho, de las leyes, de buenas leyes, para que entonces pueda fluir el poder político, que el poder político está en el entendido que va en beneficio del interés público, es decir, en beneficio del gobernado, que pueda fluir precisamente hacia el gobernado. Y les puse un ejemplo para que lo pudiéramos entender. Bueno, aquí vamos a concluir la lección del día de hoy. Los invito